¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Ya creo que es el saludo que más digo, ¿verdad? Es un gusto estar con ustedes, pero sí, realmente, efectivamente, así es. Ahora los invito a que veamos el tema de circuito, serie y paralelo. Bienvenidos nuevamente. Para tratar este tema, considero que necesitamos hablar primero sobre la ley de Ohm. Ya la tratamos de una manera, creo que algo superficial, pero ya lo tratamos. Sin embargo, pues para que quede bien sentado, no está de más volverlo a tratar, a volver a hablar de él. Les leo, me permito leerles la ley de Ohm postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Establece que la diferencia de potencial V que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por él. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, R, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre voltaje y corriente, o entre V e I. Y bien, aquí nos dice que el voltaje es igual a la corriente, y según el texto que acabo de leer, esta corriente lleva un factor de proporcionalidad. Ese factor es el valor de la resistencia. En otras palabras, si conectamos una fuente de voltaje a una resistencia, ese voltaje es tan proporcional a la corriente que se genera como el valor de la resistencia. Para una mejor comprensión pasamos al siguiente tema, que es el de circuito eléctrico. Tenemos esta imagen, creo que es bastante sencilla y muy ilustrativa. Tenemos una pila que es la fuente que nos proporciona el voltaje. Ya antes hablamos sobre magnitudes eléctricas. Entonces tenemos aquí, reitero, la pila que nos proporciona el voltaje. El voltaje hace la separación de cargas para que en cuanto haya un camino que permita el flujo de electrones desde el polo negativo hasta el polo positivo de la pila, bueno, pues lo va a aprovechar y va a empujar a los electrones para que hagan ese recorrido. Aquí tenemos un interruptor que es el que va a controlar si hay flujo o no de electrones. Si el interruptor se abre, se interrumpe la corriente y el flujo cesa o se para. Si el interruptor se cierra, bueno, pues se me fue la palabra. Bueno, vuelve, se restablece, perdón, el flujo de electrones. Los electrones salen del polo negativo, ya lo habíamos comentado, de la batería, entra por esta terminal, pasa a través del filamento del foco y salen por esta otra terminal hasta llegar al polo positivo de la batería. Quiero hacer aquí un apunte. Esto se le llama o se le denomina corriente real de los electrones. Ahora, cuando los científicos se dieron cuenta de la corriente real de los electrones, ya había pasado mucho tiempo que manejaban todos estos temas y había mucho trabajo al respecto ya elaborado. Entonces, antes de darse cuenta,
se consideraba que los electrones salían del polo positivo y trataban de llegar al polo negativo de la batería. A esa consideración se le llama sentido convencional de la corriente. Y es y como les había comentado, el sentido real se descubrió mucho después de que se usaba el sentido convencional. Entonces se optó por dejar el sentido convencional. De hecho, por eso se llama así, por sentido convencional, porque fue por convención que se optó por dejar ese sentido, y es el que en adelante nosotros vamos a tomar en cuenta. Y bueno, pasada esta aclaración, entonces la batería genera el voltaje o hace la separación de cargas. Dicho de otra manera, aquí tenemos una resistencia que es la que se opone a que los electrones pasen a través de ella, y es la que de alguna manera controla el flujo de esos electrones. Y bueno, esto nos lleva a las tres magnitudes fundamentales, que son voltaje, corriente y resistencia. Este es un diagrama, es el diagrama de este dibujo. Eléctricamente, pues sería difícil estar dibujando todo, estar dibujando el foco, estar dibujando la pila, incluso un interruptor. Entonces, para eso existen los diagramas, y en un diagrama el símbolo de resistencia es este de aquí de arriba. Cuando veamos este símbolo, sabemos que estamos hablando de una resistencia. Este de abajo es el símbolo de la pila o de la batería. De hecho, aquí dice corriente alterna. No es corriente alterna, es corriente directa. Aquí este símbolo son dos rayitas paralelas, una larga y una cortita, y nos indica que es una pila, o es voltaje en corriente directa. Pues la rayita larga nos indica que es el polo positivo y la cortita equivale al polo negativo. Y utilizando el sentido convencional de la corriente, de aquí en adelante para nosotros la corriente sale del polo positivo, fluye a través de la resistencia y regresa al polo negativo. Aquí faltaría el interruptor, que también tiene sus símbolos, sin embargo no aparece ahorita aquí, ¿sale? Y bueno, eso no nos impide, seguimos teniendo voltaje, corriente y resistencia. ¿Cómo se relacionan estas tres magnitudes? Pues a través de la ley de Ohm. Habíamos dicho que en la ley de Ohm el voltaje es igual a corriente por resistencia. Este es un método gráfico de esquematizarlo y de procesarlo de alguna manera. Y de aquí podemos ver que voltaje es igual a corriente por resistencia, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, o resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Me gustó mucho esta animación porque la mano apunta a una magnitud y aquí nos pone la fórmula que corresponde a esa magnitud. Sin embargo, si no la tuviéramos, pues podemos interpretarlo de esta manera, teniendo en cuenta que es una forma gráfica de representación. Voltaje igual a corriente por resistencia, nuevamente corriente igual a voltaje sobre resistencia, y resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿Sale? Pasamos a nuestro siguiente tema, que es circuito en serie o resistencias conectadas en serie. Y bueno, ahí nos aparecen unos niños tomados de la mano. Esto lo tomé también para hacer una analogía.
No sé si nos percatamos que los elementos que estaban conectados en el circuito eléctrico tienen dos terminales cada uno. Y bueno, la analogía con los humanos es que cada una de esas terminales es un brazo y su extremo pues es la mano del humano. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver que los circuitos o los elementos conectados en serie comparten solamente una de las terminales. Es como si las personas se toman de una sola de las manos. De esa manera asemejan a dos elementos que están conectados en serie. Y si nos tomamos de la mano y hacemos una rueda, cerramos el circuito y nuevamente reitero, conectado en serie. Aquí todas estas personas, si fueran resistencias, fuentes de voltaje y eso, todos estarían conectados en serie. Eléctricamente corresponde a esta conexión. La batería y los focos todos están conectados en serie. Este extremo de la batería está con este del foco y luego el otro del foco con el primero del que sigue y así sucesivamente. Una de las características de esta conexión es que la corriente, ya lo había comentado, sale de aquí, fluye a través de cada uno de los elementos para regresar al polo negativo. Me gustó también mucho esta otra animación. No, de hecho todo me ha gustado mucho. Perdón por la risa. Sé que ella fue mi risa ahí, pero bueno, estoy contento. Aquí vemos cómo la corriente de electrones, cómo sale de la pila, entra el primer foco, sale de él, entra el segundo, sale de él y va a la pila. ¿Vale? Ese es el diagrama de este circuito. Una batería o una pila y 3 focos. Otras resistencias. Entonces, como habíamos comentado, sale la corriente, pasa por la primera resistencia, ahí le llamamos corriente 1, pasa por la segunda, le llamamos corriente 2, pasa por la tercera y acá le llamamos corriente 3. Matemáticamente, corriente 1 es igual a corriente total es igual a corriente 1, igual a corriente 2 e igual a corriente 3. Luego, como vemos que cada foco enciende, quiere decir que en cada resistencia hay voltaje presente. Al de esta resistencia le vamos a llamar voltaje 1, al de esta voltaje 2 y al de esta voltaje 3. Si tomamos cada uno de los voltajes, o más bien si los medimos y los sumamos, tenemos que la suma de los 3 voltajes es igual a la suma del voltaje total. Y finalmente, si nosotros tuviéramos la necesidad de reducir estas 3 resistencias a una sola equivalente o total también, bueno, pues esa se calcula sumando los valores de las 3 resistencias o de todas las que estén conectadas en serie, perdón. Les sugiero o les recomiendo que tengan a la mano estas fórmulas, son muy útiles cuando trabajamos con este tipo de circuitos. Escriban fórmulas para resistencias en serie o algo así y luego las fórmulas. Pasamos al tema de circuito paralelo. Aquí la analogía son 2 personas tomadas de las 2 manos. 2 personas tomadas de esa manera asemejan a 2 resistencias conectadas en paralelo o 2 elementos conectados en paralelo. Eléctricamente, estos 2 focos están conectados en paralelo y al mismo tiempo la fuente está conectada en paralelo con ellos. Es como si llegara otra persona con brazos largotes y tomara a estos dos niños de las manos. No sé si me explico o si se me entiende la analogía. Y bueno,
En forma de diagrama, pues este sería, o más bien, este sería el diagrama. Tenemos una fuente de 12 volts. De hecho le iba a quitar los 12 volts, pero decidí dejarlos. Ahorita van a ver la razón de ello. Y tenemos 3 resistencias conectadas. Estaba diciendo en serie, perdón, o no sé si lo dije. Una disculpa si lo dije. Conectadas en paralelo, es conexión en paralelo. Entonces tenemos esta fuente de voltaje o batería o pila conectada en paralelo a estas 3 resistencias al mismo tiempo. Y bien, aquí las corrientes no son iguales, los que son iguales son los voltajes. Este voltaje está presente al mismo tiempo en las 3 resistencias. Por eso aquí, si conectamos un voltímetro, nos va a decir que mide 12 volts. Esa es la razón por qué decidí dejar aquí también estos 12 volts. Bueno, porque aquí si conectamos un voltímetro, si la fuente es de 12 volts, el voltímetro nos va a medir 12 volts también. Y el voltaje total es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2 e igual al voltaje 3. ¿Y qué es lo que se suma aquí? Las corrientes. La corriente total que sale de la fuente, una parte se va por aquí a la que le llamamos corriente 1, otra se va por acá a la que le llamamos corriente 2 y otra se va por acá a la que llamamos corriente 3. Y al final las 3 salen de aquí y se suman para volver a regresar la corriente total al polo negativo. Entonces la corriente aquí es la que se suma, corriente total es igual a corriente 1 más corriente 2 más corriente 3. Y con las resistencias, ¿qué hacemos? Pues si queremos calcular la resistencia total o equivalente de resistencias conectadas en paralelo, aplicamos esta fórmula. ¿Sale? Finalmente vamos a hacer un ejercicio para calcular la resistencia total o equivalente en un circuito mixto. A eso se le llama reducción serie paralelo. Entonces tenemos este circuito que se ve bastante aparatoso, donde se nos pide calcular la resistencia precisamente total o equivalente. Estoy haciendo mucho énfasis en eso porque, bueno, pues este es el nombre que podemos darle. Ya los puse en alerta. Primera pregunta. ¿Existen en ese circuito ahorita resistencias conectadas en serie? La respuesta es no. Pudiéramos pensar que estas dos están conectadas en serie o esta con cualquiera de ellas, de estas otras dos. Sin embargo, algo que no les comenté es, vamos a imaginarnos a los 2 niños que iban tomados de la mano. Si llega una tercera persona y pone su mano encima de donde ellos están tomados, a su vez de la mano, valga la redundancia, no es conexión en serie, deja de serlo. Habría que analizar, pero no, habría que analizar si es en paralelo, pero no es en serie. ¿Sale? Para ser en serie tiene que estar solamente 2 terminales conectadas, no más. La siguiente pregunta es, entonces, ¿existen resistencias conectadas en paralelo? Pues creo que ya lo saben, ya los puse en alerta. La respuesta es un rotundo sí. Tenemos, por ejemplo, estas dos que están conectadas en paralelo, y por ahí ya se habrán dado cuenta que también estas 3. ¿Sale? Y bien, aplicamos la fórmula para resistencias conectadas en
paralelo. Y tenemos que la respuesta es 1.875 ohms. Ahora, ¿cómo hacemos esa operación en calculadora de una manera rápida y no tan complicada? ¿Por qué lo hago esto? Bueno, pues porque me he tocado con que a veces mis alumnos dividen, por ejemplo, 1 entre 3 y luego anotan el resultado, y luego dividen 1 entre 5, anotan el resultado y luego teclean el primero y luego le ponen más y luego teclean el segundo y luego lo suman y luego anotan otra vez el resultado y luego dividen 1 entre ese resultado y luego llegan a algo parecido a esto. Y digo parecido porque ya perdieron decimales y cosas de este tipo. Y bueno, una manera rápida, les decía, es en su calculadora, ubiquen esta tecla 1 sobre x. Creo que la de ustedes no es tan antigua como esta. En la de ustedes debe decir x a la menos 1. Y a esa tecla yo le voy a llamar inversa. ¿Sale? Entonces teclean 3, inversa. Y ahí ya hicieron esta operación, 1 sobre 3. Más 5, inversa. Y ya hicieron esta otra operación, 1 sobre 5. Igual. Y ya sumaron 1/3 más 1/5. Entonces ahora tenemos 1 sobre, más bien esto está abajo del 1.533. Volvemos a dar inversa para terminar la operación y nos queda 1.875. Ese es el resultado. Así de sencillo y rápido. ¿Sale? Espero haberles ayudado en algo, haber sido útil. Luego les decía, no les decía, ¿verdad? Luego estas otras 3 resistencias también están conectadas en paralelo. A la resistencia resultante de estas le voy a llamar resistencia equivalente 2. A la otra le llamé resistencia equivalente 1. Creo que no lo dije, pero sí le llamé. Aquí está. Entonces aplicamos nuevamente la fórmula. Aquí está mi calculadora, bueno, de Windows, y escribo 2 inversa más 2 inversa más 1 inversa igual. Ahí ya hice la operación de estas 3 fracciones, inversa nuevamente, y el resultado es 0.5 ohms. Ya calculé las 2 resistencias equivalentes a estos 2 grupos. O, dicho de otra manera, la resistencia equivalente a cada uno de estos 2 grupos. Creo que es lo correcto. Bien, entonces este circuito se reduce a otro circuito equivalente, donde estas 2 resistencias se reducen a una sola y estas 3 a otra resistencia, que se llaman resistencia equivalente 1 y resistencia equivalente 2. Aquí le puse una fuente. Esta fuente no va a intervenir, no tiene nada que ver, salvo que para el simulador que utilicé o el software que utilicé para generar este circuito, pues no puedo poner un nodo y luego de ahí conectar como está aquí. ¿Sale? Entonces, y bueno, las resistencias aquí me las pone en forma de rectangulito, no así como las habíamos visto, pero siguen siendo resistencias. Ahora vuelvo a hacer la pregunta: en este nuevo circuito o en este circuito equivalente, ¿hay resistencias conectadas en serie? La respuesta es sí. Estas 2 de arriba y estas 2 de abajo.
este par y este otro par. No las 4 juntas, porque no falta quien diga que las 4 juntas. No, es este par y este par, ¿sale? Al par de arriba le voy a llamar resistencia equivalente 3. Y su cálculo, como están conectadas en serie, pues es mucho más sencillo, simplemente se suman. Y ahí no creo que necesiten que les explique cómo sumarlas. Igual las dos de abajo, el par de abajo es la resistencia equivalente 4. También se suman puesto que están conectadas en serie. Y ya que las calculamos, eso nos lleva a otro circuito equivalente, donde estas dos se reducen a una, y aquí está la resistencia equivalente 3. Estas dos se reducen a otra, y aquí está la resistencia equivalente 4. Y bien, pues supongo que ya ustedes identifican que estas dos están conectadas en paralelo. Aplicamos la fórmula para calcular estas dos, la conexión de estas dos en paralelo. Ahí ya les dejo a ustedes que utilicen su calculadora. El resultado es 2.08 ohms, una nueva resistencia que le llamé resistencia equivalente 5, cuyo valor es de 2.08 ohms. Y eso nos lleva a otro circuito equivalente. Entonces estas dos se redujeron a esta. Y esta resistencia queda en serie con esta resistencia de 2 ohms que no habíamos mencionado en ningún momento hasta ahorita, pero siempre estuvo presente. Estas dos dije están conectadas en serie. Aplicamos la fórmula para resistencias en serie, que es simplemente sumarlas, y esta es nuestra resistencia total, cuyo valor es de 4.08 ohms, y este es nuestro circuito final, ya es el final. Entonces esta resistencia puede sustituir a todo este grupo de resistencias, a todo este circuito. ¿Sale? Y bien, hasta aquí es todo. Muchas gracias por estar. Y bueno, pues espero que nos sigamos poniendo en contacto, aunque no nos conozcamos ni nos veamos a través de estos videos. Muchas gracias. Hasta luego.